Objetivos del ministerio apostólico al mundo gentil. Este es mi cuarto mensaje dentro de esta serie, en la que he venido compartiendo con ustedes y donde estoy analizando los 5 objetivos que el Señor le encomendó en su llamado apostólico al apóstol Pablo. Me estoy apoyando en el relato de la defensa que el apóstol presentó ante el rey Agripa. Y ahí él dijo lo siguiente, me acompañan, Hechos capítulo 26, versos 17 y 18. Le dijo el Señor Jesucristo: me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo, el mundo judío, y librándote también de los gentiles, el mundo no judío. Gentiles a quienes ahora te envío, te apostolo. Esta es tu comisión, esta es tu asignación, Pablo. Ve al mundo gentil, ve a ese universo que no me conoce, ve a ese ámbito de ignorancia, de tinieblas, politeístas que adoran al Dios del fuego, al Dios de la lluvia, al Dios del maíz, al Dios a todas esas cosas. Ve a ese mundo, te apostolo, a esa gente que yo amo. Ve y diles que nunca estuvo en mi plan excluirlos del propósito eterno. Ve y diles a ellos: ayúdame, facilita el cumplimiento de estos 5 objetivos, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí están los 5 objetivos del ministerio apostólico al mundo gentil. Número 1, les abran los ojos. Número 2, se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 3, sean liberados de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. 4, que reciban por la fe en Cristo el perdón de pecados. Y 5, que reciban su herencia como santos de Dios. Cuando consideramos estos 5 objetivos, nos damos cuenta lo que Dios espera que suceda en nuestro proceso de formación en Cristo. Este es el cuarto mensaje. Por eso a este cuarto mensaje lo titulo: perdón por medio de la fe en Cristo. Si hemos entendido bien esta progresión, ¿cuál es el valor de esta serie de mensajes? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención? Bueno, lo que yo tengo en mente es compartir con ustedes estos 5 objetivos, porque en ellos veo las 5 cosas mayores que Dios quiere que sucedan a quienes entendemos, a quienes decidimos responder de manera positiva el mensaje del Evangelio. Pero tiene una doble connotación. Primero tiene que ver con entender estos 5 aspectos que Dios quiere desarrollar en mí, pero luego tiene que ver con que yo, entendiendo esto, sea efectivo al comunicarlo a otra persona. Cuando se me presenta la oportunidad de compartir mi fe, cuando le puedo compartir el mensaje del Evangelio a una persona, la mayoría de los creyentes no tienen en mente estos objetivos, si somos honestos. ¿En qué está pensando una persona cuando comparte su fe con alguien? En que lo acompañe a la iglesia. Esto, familia, es un concepto muy infantil. No, tú y yo no compartimos nuestra fe para que vengan a nuestra congregación. Si vienen, son bienvenidos. Pero si deciden ir a otra, qué bueno. Lo más importante es que vengan al conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que toda la gente que conocemos y que no conoce al Señor vinieran al conocimiento de la voluntad de Dios para ellos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ellos? Le hago una pregunta, sea serio, como ponen ahí en el Facebook, ¿verdad? Respondan con seriedad, ¿sí? ¿Usted cree que el propósito de Dios es que se conviertan para que se congreguen solamente? Es obvio que no. ¿Para qué quiere Dios que la gente se convierta? Para que le sean abiertos los ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se quiten la potestad de Satanás y vengan a la de Dios. Y ahora vemos el cuarto objetivo: para que reciban por la fe que es en Cristo el perdón de pecados. El cuarto objetivo en el que el Señor Jesucristo involucró el apostolado de Pablo fue que Pablo se pudiera convertir en un facilitador para que la gente recibiera el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo. Y aquí encontramos una secuencia interesante. Regáleme su atención. Si la gente abre sus ojos a la realidad espiritual que produjo el sacrificio de Cristo, mensaje número 1. Si la gente abre sus ojos a la realidad de lo que Cristo ha conseguido, la realidad de los hechos consumados en Cristo, el entendimiento de que la vida de los seres humanos no es solo lo material, sino que hay una dimensión espiritual donde hay realidades conquistadas por Cristo. Si la gente abre sus ojos a esa nueva realidad, entonces se van a poder convertir, o van a ver su necesidad de convertirse de las tinieblas, entiéndase, un estilo de vida de ignorancia, un estilo de vida que ha sacado a Dios, para venir a un estilo de vida de luz, es decir, convertirse, iniciar un proceso de transformación personal y de integración al cuerpo de Cristo, para que la luz sea lo que ahora me gobierne, salir de la ignorancia y entrar al entendimiento del propósito que Dios cumplió en Cristo Jesús. ¿Qué producirá esto? Bueno, esto provocará que podamos liberarnos de la potestad horrible de Satanás, para ya no estar sirviendo a Satanás y a las tinieblas, para abandonar ese estilo de vida y venir a la potestad de Dios, para no solo ser libres del pecado, pero a ser respaldados por Dios como representantes de Él ante la gente que nos rodea. Esto propiciará que podamos recibir por medio de la fe en Cristo el perdón de su estilo de vida de pecado. Y es cuando podemos recibir por medio de la fe en Cristo el perdón que Dios nos otorga. Bueno, dijo el Señor: si les abres los ojos y ellos se convierten de tinieblas a luz, salen de la potestad de Satanás y vienen a la mía, recibirán perdón de pecados por la fe en Cristo. Recibirán perdón. Esta es una palabra importante. Como he venido analizando en cada uno de estos mensajes de la serie, palabras clave, aquí está la palabra clave: perdón. ¿Qué es el perdón? Yo, cuando pienso en la palabra perdón, una idea me inunda el pensamiento. Yo digo que si hubiera una persona experta en perdón en esta tierra, ese debe ser un creyente. Piense por un momento conmigo. ¿Qué significa ser creyente? ¿Qué significa ser cristiano? O déjeme llevarlo más allá. ¿Qué es un cristiano? Espero que el silencio sea porque está esperando una respuesta así poderosa. ¿Qué es un cristiano? Una persona perdonada. Sí, es una persona perdonada. Solo eso, bueno, implica muchas cosas más, como se lo voy a explicar a continuación, pero eso significa que si hubiera una persona en este planeta que pudiera explicar lo que es el perdón a otras personas, serían los creyentes. Pero como desafortunadamente, ahorita lo dije en otro contexto, le hablamos a la gente de Cristo para que vengan a nuestra iglesia, muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido lo que significa ser perdonados. O sea, como muchos de nosotros vinimos a Cristo porque estábamos atravesando una crisis, una necesidad personal, matrimonial, familiar, de salud, etcétera, la solución a ese problema nos ha traído y nos ha hecho permanecer aquí. Pero casi nadie realmente en nuestra generación entiende lo glorioso que es haber recibido el perdón de Dios. Espero podérselo explicar y que cuando nos vayamos este día, nos vayamos con esa convicción. ¿Qué es el perdón? Permítame darle una descripción de lo que es el perdón.
El perdón es disculpar o quitar la culpa a alguien por alguna acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo, atención porque esta es la clave, de modo que la relación entre el ofensor perdonado y la persona ofendida deje de estar afectada. Está un poquito larga, ¿verdad? Permítame desglosarla. Tranquilos, tranquilos, es un niño, pero oiga, si se oyó el ruido y no hubo llanto, no fue un niño y ya es ganancia, ¿okay? Ahora que si se oyó ese ruido y alguien hace ¡ah! Fue un celular, pero tranquilo, ¿verdad? Eso. Ok, fíjese bien, disculpar o eliminar, cancelar la culpa de alguien que realizó alguna acción que se consideró una ofensa. Es cuando la persona ofendida renuncia voluntariamente a vengarse o a reclamar un justo castigo o una restitución por el agravio recibido, optando por no tomar en cuenta esa ofensa en el futuro, de modo que tiene un propósito. El propósito es que cuando yo perdono, de lo que se trata es que estoy propiciando que pueda haber una reconciliación o se restaure la comunión entre el ofendido y el ofensor. Quiere decir que el perdón tiene un propósito. El propósito es la restauración de la comunión que debido a la ofensa se vio truncada, se vio afectada. El perdón entonces tiene que ver con la decisión del ofendido de no reclamar esa situación, de decir, no la voy a tomar en cuenta. O sea, tengo derecho a vengarme por lo que me hiciste, tengo derecho a exigir una restitución o a exigir un castigo por lo que hiciste, pero renuncio a ese derecho. ¿Con qué fin? No solamente con el fin de no estar yo atado a eso, que es gran beneficio, pero también con el fin de que nuestra comunión, que debido a la ofensa se vio agraviada, se vio afectada, se pueda sanar, se pueda restaurar. Y esto es maravilloso porque es precisamente lo que viene en el cuarto objetivo apostólico. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a Pablo? Pablo, si tú me ayudas, si tú cumples con este envío, con este apostolado que yo te estoy otorgando, un mundo que vive en ignorancia, un mundo que no sabe de mi propósito eterno, que no sabe de mi trato con la nación israelita, ese mundo que se perdería, pero que forman parte de lo que yo quiero hacer. Lo que yo visualicé desde antes de la fundación del mundo no fue tratar con una nación, sino tratar con toda la familia humana. Ve y diles, y si tú vas y tú les hablas el mensaje que yo pongo en tus manos ahora, lo primero que va a pasar es que esa gente va a poder abrir sus ojos, y al abrir sus ojos se va a desarrollar la capacidad de poder ver lo que es eterno y no lo que es temporal. Se van a poder ver las realidades de lo que Cristo ya conquistó con su sacrificio en el Calvario. Regáleme su atención. En el primer mensaje hablábamos de que el primer objetivo era abrir los ojos. ¿Qué significa abrir los ojos? Uno de los ejemplos que utilicé es lo que está escrito en Génesis 21:19. Cuando Esaú tiene sed, Agar no tiene para darle agua y entonces voltea, no hay nada, pero dice que le fueron abiertos sus ojos, y cuando los ojos fueron abiertos vio una fuente de aguas que no era algo imaginativo, sino algo real, tan real que fue y tomó agua de ahí y sació la sed de su hijo. Bueno, ese abrir los ojos tiene la implicación de lo que el Señor le encomendó a Pablo. Si lo primero que haces cuando tú les predicas tienes como objetivo que ellos abran sus ojos a la realidad espiritual de todo lo que ya Cristo consiguió con su sacrificio en el Calvario,
Calvario, ellas y ellos se van a dar cuenta que hay en el plano espiritual recursos que pueden traer al plano material y poder hacer efectivo toda la obra que Cristo realizó por ellos en el Calvario. Si ellos abren los ojos, entenderán la necesidad que tienen de abandonar el estilo de vida de tinieblas, de ignorancia, para trasladarse al reino de Dios donde gobierna la luz. Esto los liberará de la potestad de Satanás y los traerá a la potestad mía, de tal manera que no solo serán libres de lo que los oprimía, sino que ahora mi potestad los respalda para que sean dignos representantes míos. Por lo tanto, se restaurará la comunión entre Dios y el hombre, propiciando así que pueda haber paz, para que se pueda cumplir lo que Dios había visualizado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué el Señor habla en cuarto lugar de perdón? El mensaje es claro. Si lo pudiéramos entender, sería más o menos así. Déjenme ver si se lo digo como en un mensaje muy directo de parte de Dios. Hijas, hijos, si depositan su fe en la obra realizada por mi Hijo primogénito, yo decido perdonar la ofensa de haberse desconectado de mí y elimino cualquier sentido de venganza o justa retribución para que nuestra comunión pueda ser restaurada y el propósito eterno tenga en cada uno de ustedes una aplicación efectiva que los restaure y les otorgue la facultad de ser representantes míos ante otros que también son llamados a formar parte de la familia que estoy formando en la tierra. ¿Cómo poder ser efectivo en el cumplimiento de mi asignación? Necesito tener los ojos abiertos. ¿Me ayuda? Diga, necesito que mis ojos sean abiertos. ¿Para qué? Para ver las realidades de lo que en el plano espiritual Cristo ya consiguió y que son reales, que las podemos traer de allá a esta dimensión, como el agua que Agar sacó de la dimensión espiritual y la trajo para satisfacer la sed de su hijo. Si abro mis ojos, veré la necesidad de convertirme, iniciar un proceso de transformación personal y un proceso de integración que me saque de las tinieblas y me traslade a la luz. Esto propiciará que yo me libere del dominio de Satanás que me tenía dominado a causa de mi pecado, para venir a un nuevo dominio, a la potestad, al gobierno y autoridad de Dios, que no solo me libera, me respalda. Entonces se propicia el perdón de pecados. Si entendemos esto, familia, nos daremos cuenta por qué es importante hablarle a la gente de Cristo. No sé si lo están viendo. ¿Por qué hablarle a la gente de Cristo? Para que se vengan a mi congregación. Insisto, si vienen a nuestra congregación, bienvenidos. Pero ese no es el objetivo primordial. ¿Cuál es el objetivo? Espero que el silencio sea una expectación de mi respuesta, ¿verdad? De la profundidad de mi respuesta. No es tan profunda. ¿Cuál es el objetivo? Que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, que salgan de una potestad a otra y que reciban por la fe que es en Cristo el perdón, que es un puente que restaura la comunión entre Dios y el hombre. ¿Será importante el perdón? Los escritores que participaron en el contenido del Nuevo Testamento enseñaban esta importante verdad. Vea estos dos ejemplos. Hechos 10:43. Alguien levantó su voz y dijo: de Cristo, dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 1, versos 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es tal la abundancia de gracia que el Padre nos otorga en Cristo, que por la fe en Él
recibimos el perdón de pecados. Se restaura la comunión entre Dios y el hombre. Hemos venido construyendo un pensamiento importante en los últimos meses de que no es el hombre el centro de toda la atención de Dios. El centro de la atención de Dios es el propósito eterno, pero qué maravilloso es ver cuando Dios habla de perdón, es porque no quiere dejar al hombre fuera de ese propósito eterno, porque es el hombre el que le da sentido a ese propósito eterno. El Dios eterno, el Dios invisible que en la eternidad pasada diseñó un propósito eterno, pensó en hacer un ser en este planeta con su imagen y su semejanza para que pudiera manifestar su naturaleza y pudiera ejercer su gobierno en esta dimensión. En otras palabras, Dios se hace visible a través del ser humano. Por eso es que Juan, en el principio de su evangelio, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Dios se hace visible en Cristo cuando éste es encarnado. El propósito eterno involucra al ser humano, por eso a Dios le interesa que haya un puente de reconexión que restaure la comunión entre Dios y el hombre. Ojalá que lo esté haciendo yo efectivo y que usted lo reciba con esta intención. Ay, pastor, pues eso ya todo yo ya lo sé. ¿De veras? ¿Eso es lo que ha tenido en mente cuando le testifica a alguien de su fe en Cristo? Bueno, interpretaré su silencio como un "ah, caray, no". ¿Qué es en lo que estamos pensando cuando le compartimos a alguien? No, pues es que estás equivocado, tú vives en un estilo, tú eres un pecador, o sea, tú arrepiéntete, pero ¿qué es la conformación de la intención? Ellos necesitan abrir sus ojos, necesitan salir de tinieblas a luz, necesitan liberarse del dominio de Satanás al dominio de Dios y necesitan recibir el perdón de sus pecados, porque ahí es donde Dios está renunciando al derecho legal que tiene a exigir nuestro castigo o la indemnización del daño que le hicimos. ¿Qué daño le hicimos? Nos separamos de Él, nos alejamos de Él, lo sacamos de nuestra vida. Y Él está diciendo: no les tomo en cuenta eso. Si ponen su fe en la obra redentora de mi Hijo, podemos volver a estar en paz. Por eso Romanos 5:1 asegura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación, lo que hizo propicio, lo que reconecta el propósito eterno de Dios con la participación de la humanidad en el mismo. El perdón de Dios lo que hace es ofrecerle al hombre un estilo de vida nuevo, un estilo de vida transformado. Y aquí requiero su atención porque voy a explicar algo serio, algo importante. Si yo entiendo bien ¿qué es lo que está queriendo hacer Dios al otorgarme perdón? Lo que Él me está diciendo es: quiero que se restaure la comunión entre nosotros para que aprendas a vivir un estilo de vida sin pecado. Atención, para que aprendas a vivir un estilo de vida sin pecado, no para que tomes el perdón como la excusa para vivir una conducta incorrecta. Déjeme ver si le puedo explicar esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Mire lo que Juan escribió. Dice: hijitos míos, estas cosas se las escribo ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quería Juan? Vamos, dígalo, ahí lo está leyendo, no es tan difícil. ¿Qué? Que no pecáramos, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué nos restaura Dios a la comunión? Para que no pequemos. ¿De acuerdo? Pero Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la pregunta que te hago es: ¿con cuál de las dos partes del versículo te quedas y cuál de las dos te gobierna a ti? A ver, analícelo. Porque aquí hay dos puntos de vista. Hay una verdad, pero que puede ser dividida en dos puntos de vista. ¿Con cuál te quedas tú?
¿Para qué me da el perdón el Señor? Pues para que cada vez que la riegue me vuelva a perdonar. Eso es la segunda parte del versículo. ¿O para qué nos otorga el perdón el Señor? Los veo así como cuando el maestro hace una pregunta de ¿cuántos son 425 más 824? Están calculando, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Para qué nos otorga el perdón? Para que podamos ingresar a este nuevo ámbito, a esta nueva esfera de dominio que se llama reino, ¿sí? Donde vivimos un estilo de vida que ya no practica el pecado. Hijitos, estas cosas están escritas para que no pequen. El objetivo de Dios es que dejes ese estilo de vida pecaminoso. Ay, pastor, pero es que uno la riega, usted sabe, uno es humano, uno pues aunque no quiera, pues de repente la va a regar. Si alguno pecare, hay un abogado para con Dios en Cristo Jesús, pero que ese no sea tu estilo de vida. ¿Me hago entender? La semana pasada hablábamos un poquito también acerca de esto. Ya no practico el pecado. ¿Cuántos pueden decir con propiedad, con claridad? Yo ya no practico el pecado. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decir, yo ya no practico el pecado? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que somos perfectos? A ver, analice. ¿Lo que está diciendo una persona que dice yo ya no practico el pecado? ¿Que no falla? ¿Que no se equivoca? No. ¿Qué está diciendo esa persona? Está diciendo que el pecado ya no es su estilo de vida. No se deleita haciendo lo malo. ¿Se puede equivocar? ¿Puede fallar? Mire la barbaridad que voy a decir. ¿Puede pecar? ¿Y qué pasa si llega a pecar? Abogado tengo para con Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De acuerdo? Bien, Él es el abogado cuando yo me equivoco, cuando yo fallo. Pero lo glorioso es que el perdón de Dios restaura la comunión con Él para que yo ya no sea esclavo del pecado, como asegura nuevamente Pablo, Romanos capítulo 6 verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la fe en Cristo recibo el perdón de pecados, de tal manera que ya no soy esclavo del pecado, no tengo por qué vivir haciendo lo que a Dios le desagrada, soy libre, ya no estoy bajo la potestad de Satanás, estoy bajo la potestad de Dios. Se ha tendido el puente, tengo comunión restaurada con Dios, puedo representarlo dignamente, puedo hablarle a la gente acerca de Él. Entonces eres infalible. No soy infalible. Si llego a fallar, si me equivoco, si cometo un error, si tomo una decisión equivocada, abogado tengo para con Dios en Cristo, pero ese ya no es mi estilo de vida. Mi estilo de vida ahora está gobernado por la potestad de Dios. Me ha perdonado. He escuchado a algunos creyentes que hasta para orar por los alimentos dicen, Padre, perdónanos porque somos pecadores. O sea, no van a dar gracias. Hay una carga de culpa impresionante. Pero esto es lo maravilloso. ¿Qué significa perdonar? Disculpar o eliminar la culpa en una persona que me agravió, que me ofendió, y yo decido olvidarme del asunto para poder restaurar la comunión con esa persona. Entonces ya no vivo un estilo de vida pecaminoso. Por lo tanto, yo me quedo con la primera parte del versículo de 1 de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Ayúdenme, por favor, me ayuda. Diga con convicción, ya no tengo que pecar para ser feliz. No tengo que pecar para sentirme bien. No tengo que pecar para volar por las alturas. No tengo que llenarme de humo para calmar los nervios. No soy esclavo del pecado. ¿Cuántos pueden celebrar eso? ¿Cuántos pueden levantar su manita y decir, gracias a Dios soy libre de esas cosas? ¿Por qué eres libre de esas cosas? Porque he puesto mi fe en Cristo, en la obra que Él ha realizado, y ahora veo fuentes de aguas donde los demás ven solo desierto. Ahora hay un recurso donde puedo tomar agua y saciar esa situación. Ya no necesito pecar para sentirme bien. Ya no necesito pecar
para satisfacer mis necesidades de ninguna índole. Tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos veamos a nosotros mismos libres de la esclavitud al pecado y que este ya no sea nuestro estilo de vida o el estilo de vida que nos domina. No se trata de que al saber que tenemos un abogado defensor, vamos a seguir viviendo en pecado para que siga intercediendo por nosotros cada vez que nos equivocamos. No, se trata de entender que la comunión con Dios ha sido restaurada. Entonces, pastor, pero si todo esto es real, ¿por qué sigue habiendo tentaciones? Bueno, necesitas entender qué es la tentación. Pregunto, ¿es lo mismo ser tentado que pecar? No se confundan, no se vayan a ofender, voy a decirlo así. Tentación es la invitación al baile. Pecado es el baile. No estoy diciendo que bailar es pecado, para que nadie se sienta condenado. Lo que estoy diciendo es, ok, la invitación a fumar es la tentación. Fumar es el pecado. La invitación a robar, mira, vamos a quitarle, esa es la tentación. Sí, ¿verdad? Porque podría resolverla. Sí, tienes razón. ¿Por qué me tienta esa situación? Porque todavía no veo las fuentes de agua que ya fueron provistas por Cristo en el plano espiritual. Si yo entiendo que todo lo que me hace falta ya fue provisto por el Padre en el plano espiritual, ¿por qué ceder o por qué sucumbir ante la tentación? Es interesante, cuando tu hijo sabe que lo que necesites tú se lo das, él no es tentado a agarrar el dinero que está sobre la mesa. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Tú puedes llegar y con confianza dejar los 20,000 pesos que te sobraron de la jornada de hoy, dejarlos sobre la mesa, y el niño llega y no se siente tentado porque, ¿me das para comprar esto? Sí, mijito, claro que sí, tenga. Si él sabe que su papá le provee. Alguien ha sugerido, y ojalá nadie se sienta ofendido, alguien ha sugerido, mejórenle el sueldo a los policías y dejarán de ser tramposos. ¿Por qué hacen trampas los policías, los tránsitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les alcanza, porque no tienen. Diga conmigo, pero yo tengo fuentes de agua para saciar mi sed. Lo que Cristo ya hizo en el ámbito espiritual es un hecho consumado y yo puedo tomar ese recurso para traerlo a mi realidad presente. ¿Por qué? Porque he abierto mis ojos. Acompáñeme, diga, porque he abierto mis ojos. Porque he decidido, sígame, he decidido convertirme de las tinieblas a la luz. He decidido salir de la potestad de Satanás y ahora camino bajo la potestad de Dios. Y porque mis pecados fueron perdonados cuando yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. El puente está restaurado y yo tengo comunión con Dios restaurada. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Recibimos esta palabra, iglesia. La podemos asimilar, la podemos comprender. ¿Qué valor tiene? El valor de poder acompañar a Pablo en un apostolado. Pablo ya no puede venir a hablarle a tus compañeros de trabajo. Pablo ya no puede venir a hablarle a tus familiares. ¿Quién lo puede hacer? Y ahora, ¿quién podrá decirles a ellos? ¿Y cuántos se hacen a un lado para que aparezca el chapulín colorado? No, necesitamos decir, yo. Si entiendo estas cosas, comprenderé el mensaje poderoso que ha transformado mi vida y lo que puede suceder en la vida de aquellas personas a quienes yo les comparto.